Muy buenas a todos, soy Jacobo Quiroz Gallego del grado 8.4 y hoy resumiré la novela de los dos tiempos, escrita en 1949 por la escritora colombiana Elisa Mujica. Primera parte, titulada La Casa. La primera parte lleva por nombre La Casa, está compuesta por 14 capítulos. En este apartado se comienza a contar la historia de la vida de Celina Ríos, quien vivía con su madre Cristina, quien era costurera, y su padre Francisco, empleado segundón del gobernador, y sus hermanas Adelaida y Enriqueta. En esta parte se describe en tercera persona la niñez de Celina Ríos, en un pueblo pequeño, quien al nacer llega a un hogar donde sus padres eran viejos y sus dos hermanas adultas. Hace alusiones al inicio de la relación de sus padres, como a los 20 días de haber contraído matrimonio la pareja. Su padre, siendo soldado, se va a pelear la guerra civil por el partido legitimista. Restablecida la paz, regresa al hogar y Francisco, siendo demasiado tímido para emprender solo la conquista de horizontes mejores, halló su desahogo en la bebida y el juego. Cristina no fue una esposa feliz. En el pueblo habían algunas mujeres que, antepuesto a su nombre, se les llamaba Misia, como por ejemplo Misia Carmelita, Misia Encarnación, Misia Agripina, Misia Eulalia. Se les decía así a las matronas de mayor categoría, quienes no casaban, dirigiendo las ocupaciones en las vastas viviendas y cuidando a los innumerables críos. Celina desde pequeña demostró su liderazgo y su pasión por la lectura, pasando mucho tiempo en la biblioteca de su padre, aún a escondidas de su madre, quien no lo aceptaba. Ella desde niña fue diferente a sus hermanas mayores. Estas seguían asumiendo las actitudes habituales de las mujeres de la época, mientras que Celina demostró la diferencia hasta para los juegos en los cuales disfrutaba al lado de sus dos grandes amigos de la infancia, Julito y Raúl, con quienes se divertía, siendo la única mujer de la pandilla, considerada como dueña de recursos misteriosos, y la respetaban. En el pueblo vivía Flor María, personaje pintoresco del barrio. Tenía una vida solitaria. Se dice que es millonaria, deseosa de saber la vida de todos los que pasan por la acera de su casa. Serena, al pasar por su casa, trata de caminar silenciosa. Sin embargo, cuando logra ser vista e interrogada por Flor María, Selina se hace la sorda y no voltea la cabeza. Selina y sus amigos asistían a la escuela, la cual estaba dirigida por una maestra particular, contratada para enseñar a los niños de una familia rica. Esta aceptó a otros niños en su escuela y no hacía distinción de ricos o pobres. Tenía divertidos métodos de estudio y utilizando mangos, corozos, entre otros, para llevar a cabo las sumas, destacándose siempre Celina por su inteligencia. El pueblo era visitado por Margot y Sophie, hijas de los padrinos de Celina, quienes solo eran vistas allí cuando estaban de vacaciones, porque estudiaban en un colegio de Bogotá. Estas niñas representan en la novela como en la época se marcaba la diferencia por los estratos socioeconómicos. Chicas que no socializaban con todos y que incluso les servían platos de onzas, diferentes a los demás. Poco compartían con sus hermanas. Estas se distraían con Marcel, la vecina, de enfrente, quien tenía como hábito sentarse cada tarde, luego de las 5, como la señora y señoritas al terminar los quehaceres domésticos a coser, charlar y principalmente escudriñar o reunida a la juventud a oír tocar el piano o jugar juegos de charadas y adivinanzas. En una ocasión, Marcela organizaba una velada para la noche con juegos de salón, recitaciones y piezas tocadas en la pianola. Teniendo Celina, toma parte de la recepción encargada de manera los pedales de pianola. En el pueblo se disfrutaba mucho la Semana Santa. Celina no se quedaba atrás, esperaba esta época. La ceremonia que sobresalía para Celina era la del Jueves Santo, en donde participaban 12 niños, evocando a los apóstoles, entre ellos sus amigos Julito y Raúl. Adelaida y Enriqueta fueron pedidas en matrimonio. Ambas parejas se casaron el mismo día, en la capillita del hospital, y emprendieron viaje para radicarse en una ciudad distinta. Después del gasto que representó el noble matrimonio, la situación económica de la familia se estrechó,
Asimismo, se presentó un nuevo nombramiento de gobernador del departamento, quien entró criticando la obra de los anteriores y anunció grandes reformas. Don Francisco, aludido por esto, presentó su renuncia, hecho, hecho que trajo grandes cambios a la familia. Se mudaron a vivir a Bogotá. En una pensión, don Francisco, ayudando por un amigo, se emplea. En este lugar, Celina estuvo en varias escuelas, a las cuales decía no volver, porque no lograba socializar con los demás compañeros, quienes se burlaban de ella por no saber de los juegos y por su aspecto campesino. Hasta se encontró un colegio de monjas, en el cual logró acoplarse, tanto que en algún momento deseó ser monja. Sin embargo, allí con una de sus maestras no logró tener empatía, por lo que dice una mentira de su trato, repercutiendo esto en el despido de la maestra, situación con la que Celina no logra capaz de continuar, por lo tanto, deja de estudiar, y es así como desiste de ser monja. Seguidamente toma sus clases particulares. Don Francisco sufrió un ataque desencadenando que éste quede en cama, afectado el corazón, y luego fallezca. Teniendo Celina 15 años, luego de este suceso debe iniciarse en el mundo laboral, ascendiendo a un trabajo como mecanógrafa, aprendiendo del doctor Garrido, quien era su jefe, cómo debía realizar sus situaciones, quien en un principio intentó seducirla, pero Celina logró terminar con la situación incómoda. Debido a que el trabajo se aumenta, se contrata una nueva empleada, Leonor Alba, con quien Celina establece una excelente relación de amistad, con quien compartía el gusto por la lectura, siendo los días mejores de lunes a sábado, porque los domingos no conversa con su amiga. Un empleo de mejor sueldo que obtuvo Celina la separó de su contacto diario, pero las chicas pactaban tomarse el café 2 o 3 veces a la semana, por semana para charlar. Leonor es diagnosticada con neumonía, enfermedad que al poco tiempo se agrava y ésta fallece. Enriqueta, la hermana segunda de Cristina, se presentó en casa de ella y su madre, con su Agustín esposo y sus 2 hijos. Agustín, víctima de desarreglos nerviosos, fue diagnosticado con demencia precoz, enfermedad que cambió la vida de la familia, por lo cual deciden internarlo en un asilo. Es así como Enriqueta continúa viviendo con su madre y hermana, decidiendo que ésta trabajaría y sus hijos estarían internados. Uno de los médicos que atendió la enfermedad del cuñado de Celina fue el doctor Felipe Conde, quien gozaba de fama de mujeriego, el primer amor de Celina, hombre de quien se enamoró perdidamente, quien no apreciaba su amor, terminando la relación. Graciosa, la hija de una amiga de Cristina, una chica de 15 años, visitaba en ocasiones a la familia, a quien Celina en una ocasión decide hacerla su confidente, contándole que Felipe la quiere. La salud de doña Cristina empieza a desmejorar. Vive un proceso médico que hace que su hija deba comprar medicinas costosas. Es diagnosticada con cáncer. Posteriormente fallece. Este suceso deja a Celina viviendo sola, puesto que su hermana Enriqueta se traslada a vivir con la familia de su esposo, dado que al lado de ellos sus hijos tendrían la posibilidad de estudiar, oportunidad que no podría desaprovechar. En las jornadas laborales, Celina y sus compañeros tenían el hábito de tomar café, en la mañana y en la tarde, mientras charlaban. Uno de ellos era Vicente de Rojas, con quien Celina construyó una gran amistad, compartiendo una enorme fascinación por la lectura. En ocasiones se les pasaban los 10 minutos permitidos para el café, debido a las conversaciones en las que se envolvían. Por medio de una de estas, Vicente aconseja a Celina viajar a otro país, como Ecuador, aduciéndole que es fácil obtener la vía y que sería fácil para ella conseguir empleo. Charla que prontamente hace efecto. Nada la retenía en Bogotá y luego de una despedida de sus padres y su amiga Leonor viaja hacia Ecuador. Segunda parte del libro, titulada El Mundo. La segunda parte se nombra El Mundo y está compuesta por 10 capítulos.
En esta parte que transcurre en Quito, Celina solidifica su identidad como mujer y como colombiana, sus fijaciones políticas, el camino que seguirá. Al llegar a Quito, se ubica en una pensión, en un cuarto pequeño y oscuro. Se sentía sola. Los retratos de Cristiana y Leonor, los libros y su ropa se convierten en sus objetos sagrados. Una compañía que tiene como presidente a Rodrigo Tolosa, quien también es de nacionalidad colombiana, recibe cartas de recomendación de Celina y le ofrece el empleo, comenzando así su vida laboral en el vecino país. Un día es informada Celina por su jefe, que le presentaría la líder de la revolución boliviana, Olga Aranguren, a quien en una ocasión tiene la oportunidad de escuchar en una intervención pública, lo que le genera gran admiración, puesto que la única vez que había presenciado esto había sido a las maestras. Olga invitó a Celina a la casa, donde se hospedaba. Allí se encontraría con tres amigas más, Victoria Castro, Silvia Donato y Magda Urbina, con quienes ella se hallaba a sus anchas. Pero una corriente especial de simpatía se estableció enseguida con dos de ellas. Magda se iba a graduar de abogada, siendo muy joven. Estuvo encarcelada por quedar expuesta por organizar huelgas. Vivía sola y mantenía a flor de labios expresiones de desdén para el sexo opuesto. Mezclaba en la conversación términos demasiado energéticos, lo que le chocaba a Celina. Silvia, por su parte, era linda, frágil, arreglada, con exquisito esmero. Pertenecía a una rica familia de Guayaquil. Se dedicaba a la poesía social. Era lesbiana. Victoria, luchadora de rasgos firmes y voluntariosa. Desempeñaba un cargo de maestra, en ocasiones acompañada por Zulima, hija de una pariente. Frecuentar la compañía de revolucionarios en ese momento que se pronosticaba un golpe de Estado. Era excitante para Celina. Se hallaba comprometida con la causa revolucionaria, porque el presidente Arroyo del Río cometía arbitrariedades y se vanagloriaba de ellas, lo que conllevaba a un acto revolucionario, el 23 de mayo, el cual deja como consecuencia la huida de este. Acto en lo acto acto en la cual participó de manera protagonista su amiga Victoria. La novela cuenta seguidamente cómo Celina se adentra en la historia de su vida, de sus nuevas conocidas y amigas, entrelazando estas historias con algunas nuevas experiencias y nuevas personas conocidas para la protagonista. Silvia, quien fuera hija de un italiano y su madre Lucrecia, hija de una familia de la aristocracia de Guayaquil, quien se casa con el inmigrante pobre, teniendo problemas constantes de parte de las dos familias, al final siendo abandonada Lucrecia por su esposo. Se traslada a vivir con su familia, en ocasiones siendo Silvia un testigo de la tristeza que abrumaba a su madre por la ausencia del padre. Hasta un día, de una manera misteriosa, esta fallece, pasando Silvia a vivir con la familia materna. Luego de esto conoce a una mujer serena, Cleves, con quien se dice tuvo una relación muy cercana. Silvia viaja a Buenos Aires a visitar a familiares. Estando allí recibe noticias de Serena, quien desea visitarla, pero no tiene pasaporte. Por lo tanto, viaja con documentos falsos, siendo descubierta, llevándolas esto a pasar la noche en la cárcel. Suceso que fue sabido en Guayaquil, por lo que Silvia no deseaba regresar allí. Fue así como llegó a Quito. En una de las visitas a la playa, Celina conoce a Pilar, una una guayaquileña rica, que se educó en un colegio aristocrático de París, quien se desempeñaba como enfermera de la Cruz Roja y cumpliendo seria y concienzudamente sus funciones. De Victoria conoce que siendo muy pequeña su padre fallece, este de las familias más linajudas de la sierra, mientras que la familia de su madre eran personas humildes y trabajadoras. Cuando se fundaron las primeras cédulas revolucionarias,
Victoria ingresó a una de ellas. Asistía a reuniones clandestinas, para lo cual decía mentiras en su casa. Esa siempre deseó ser madre, pero nunca dio el paso. ¿Cómo se lo pregunta Celina al adivinar su tragedia? ¿Porque no fuiste capaz de romper ese último convencionalismo y tener un hijo? Había prescindido del amor. ¿Cómo ese último convencionalismo? ¿Cómo buscar el hijo entonces? A la casa de Victoria. Llega para quedarse. Una pariente de una provincia, Marcela, con unos motivos inexplicables, de quien al poco tiempo se descubre estaba embarazada, y si no hubiera sido por Victoria, la echan a la calle. Lo que hizo subir un sentimiento de hermandad entre ambas. Al nacer Zulima, se desató una serie de acciones de parte de Victoria, que la llevaban a tener la necesidad de ser vista por la niña como su madre, quien la llamaba Mamá Toya. Cuando Marcela decide regresar a su lugar de origen, desató un enorme problema entre ellas. Victoria peleaba por quedarse con la niña, lo cual no logra, porque la madre de la niña se lleva hacia su lugar de origen, quedándose finalmente sola. Sin embargo, en ocasiones, Mamá Toya recibía visitas reconfortantes de Zulima. Olga, siendo muy joven, fue maestra de una escuela en Cochabamba para ayudar a los suyos. Al llegar las vacaciones, viaja a La Paz. Allí conoce a Gabriel Meneses Padro, un hombre que yacía inmóvil, con quien se comprometió. Ella regresa a Cochabamba a solucionar su situación personal, mientras Gabriel se hizo trasladar hacia ese lugar para obtener el cumplimiento de la promesa, y después regresó con su mujer a La Paz, en donde la pareja conviviría con la madre de este. Las mujeres del hogar no logran tener una buena relación, pues la madre de Gabriel no aceptaba a la intrusa, lo cual genera poco a poco dificultades en la pareja. Mientras Olga se abría puertas en el mundo laboral, recibía cargos de responsabilidad e importancia. Embajadas extranjeras manifestaban interés por conocerla, y las mujeres de países vecinos la invitaban a visitarla en calidad de hermana mayor y experimentada, como si diversos elementos se hubieran citado para intervenir ante Celina en el momento oportuno. Le presentaron las hazañas de un colombiano apellidado Calamán, de las que se enteró por entonces. Este logró hacer una gran fortuna, propietaria de haciendas La Trinita, ubicada en la provincia de Cayambe, lugar que se no alcanzaba a vigilar solo, siendo así porque obligaba a sus vecinos a venderle a bajos precios para aumentar sus dominios. Allí se germinaron los más grandes cultivos, llevando esto en algún momento a que el señor Calamán tuviera tanto poder en el mercado que podía imponer los precios de los productos y hacer escasear algún alimento en el mercado. La sociedad quiteña lo adulaba. Celina estudiaba un expediente levantado en contra de Calamán. Se entera que un vecino de la Trinita, Alcides Chilito, quien fuera el campesino pobre que se dedicaba a la explotación, a quien el amo formulaba proposiciones de compra, se negó a esto. Una mañana este y su hijo salen a cortar leña y son atacados por peones. Los campesinos se defienden, Alcides muere y su hijo. El señor Calamán, en colaboración con la viuda, compra sus tierras. Episodio también callado en las páginas del expediente. Celina ingresa a la Sociedad de Amigos de todas las Bellas Artes, por medio de Tolosa, quien la hizo inscribir en donde se reunían cada 15 días, para escuchar portas, declamar composiciones colombianas, entre otras. Espacio que se termina por disolver. De cuando en cuando, Celina se distraía con algunos conciertos, donde escuchaba piezas que la incitaban a soñar, aunque no comprendía algunas notas. No tenía educado el odio, asistía al teatro. Era para ella un momento delicioso, cuando se apagaban las luces y empezaba a levantarse lentamente el telón.
Tercera y última parte del libro, titulada Después de la siembra. La tercera parte se nombra La siembra y está compuesta por 12 capítulos. Celina emprende una excursión al oriente ecuatoriano con sus compañeros. Ella disfruta. Con sus compañeros ella disfruta. La naturaleza los rodea. Están las tierras altas de picos nevados. El encanto de los climas medios, representados por Ámbato y la región de Baños, que viejos murallones de roca custodian y donde la vida es languida y sensual. El río Pastaza, con el que conversaban Mera y Montalvo, y las cascadas de nombre tintineantes, igual que campanitas de plata. Llega a la ciudad un hombre ecuatoriano de izquierda. Esta persona había defendido la causa de los indios, combatiendo en la oposición. Es así como Celina conoce a Esteban Figueroa, quien sería su jefe, y desde el primer momento fue para ella el hombre que imaginó. Al enterarse de su historia, se avivó la amistad entre ellos. Hijo de obreros, obligado desde muy temprano a costear sus estudios, con lo que ganaba en un taller de zapatería y en una tipografía más tarde. Sin embargo, esto ni fue impedimento para que fuera un alumno excepcional. Desde que lo conoció, fortaleció su espíritu de lucha. Fue la llegada de la nueva era para Celina. Esteban constituye el capitán que debe conducir al cumplimiento de su misión. Se hallaba tan compenetrados con las teorías que profesaban que cada uno veía al otro a su luz. No importa que él no sea su marido, que se muevan en una esfera distinta a la aceptada. El universo hecho de afinidades y fe resulta para la mujer más auténtico que el otro. En esta época, Celina tiene la experiencia de participar en una asamblea de revolucionarios. Esta se dio en un lugar un poco irregular, por las luces, el estilo del recinto entre ellos, sin embargo, para Celina no era feo ni triste. Allí tiene contacto con el guía, el cual había escuchado antes con dificultad por el radio por los problemas de sintonización. Esteban procura convertirla en una mujer líder, capaz de liderar, pero Celina no se aproxima a esto. Continúa más bien asistiendo a las asambleas y siendo uno de los tantos participantes. Poco a poco, Celina conoce a otros líderes revolucionarios. Es así como conoce a uno de los miembros del comité ejecutivo. Se llama Juan Evangelista Blanco, hombre que enviudó a los pocos meses de matrimonio, y luego de esto se entregó totalmente a sus escritos y al partido con quien Celina disfrutaba espacios de conversación y compartir el café. Asimismo, Celina conoce a Carlos Albarracín. Ella se ha inscrito en el curso sobre economía política que él dicta en la universidad. Mejores tiempos se anuncian y Celina participa de la confianza en general, todavía tímida, pero con derecho a vivir. En sus labores, Celina es asignada a hablar con un personaje a fin de que acceda a patrocinar una reunión a la que se atribuye especial importancia. Situación que se vuelve compleja y al final logra cumplir su objetivo, debiendo antes acudir a contactar a uno de los colombianos que trabajaban en la embajada, quien se está informado de los vínculos que Celina ha asumido. El señor, al recibir la nota membreteada con el mágico nombre oficial, señala la fecha de la reunión. Celina triunfante se ve como desaparecen por encanto los tropiezos, pero ese favor cobró para ella un valioso tesoro. Debió entregarle al empleado de la embajada un libro que tenía un significado muy especial. Para derrocar al gobierno, Esteban debe viajar a las provincias del sur, y en su reemplazo quedaba Celina en el rol de cooperadora. En este se esmeraba en cumplir los encargos que Esteban le había dejado. En su tarea, Celina, en compañía de Victoria y otros compañeros, se reunían con algunas mujeres de barrios, como Chimbocalle y La Magdalena. Muchas se habían hecho revolucionarias. Una chica prodigaba frases ardientes, que parecían carbones,
colocados en una estufa. Respiraba el misticismo de la revolución. En adelante, Celina continuó asistiendo a esas citas clandestinas. En muchas ocasiones iba sola. En una de estas reuniones conoce a una indígena llamada Dolores Cacuchea, en idioma quechua, Macerada. Era jefe de una comuna y la habían conducido varias veces a la cárcel, quien en un acto público nombra a Celina como compañerita, lo que para ella es emocionante. Celina, invitada por algunos amigos, asiste al taller del pintor Enrique Malta, uno de los más discutidos pintores quiteños. A ese taller también asistía un profesor de la Universidad de Popayán, de paso por la ciudad. Sabina Kaizen, una pintora judía con la finura y complejidad de su raza, Silvia Donato, quien se encontraba en la capital en una de sus apariciones periódicas. Un día estando allí, en una de las conversaciones del grupo, Malta comunica algunas expresiones de inconformidad que sentía hacia Esteban, lo cual hace que Celina experimente algunos sentimientos de rabia y desorientación, lo cual comunica a Figueres a través de una carta. En adelante ella se mantenía a la defensiva, dispuesta a destruir cualquier género de acusaciones que flotaran en el aire en contra de Esteban. A los demás revolucionarios los desmoralizaba que lo que habían esperado se demoraba tanto en traducirse en hechos. Albarrachín y hasta el mismo Juan ya no disimulaban el pesimismo. Por último decidieron hablar, era inútil continuar engañándose. El gobierno se fortalecía cada día. Necesitaban convencerse de que las cosas no estaban perdidas por completo, y soplaban la chispa del hogar para recalentar las viejas cenizas. No fue una época buena. Estuvieron casi que perseguidos por el gobierno. A Victoria la habían destituido de su cargo. Magda Urbina, quien la acompañaba en su casa ya graduada de abogada, no recibía ingresos monetarios. Después Juan Evangelista Blanco, a su vez sin empleo y perseguido, y Malta, a quien se juzgaba comprometido, también se alejaron allí. Desde lejos, Celina recibía cartas de Esteban. En una de ellas, un día le contaba que regresaría a Quito, pero no fue la única carta que recibió. Al mismo tiempo, le fue entregada una nota con el membrete de la Dirección General. Le comunicaba la destitución del empleo. Ella sabía que ya no le iba a ser fácil conseguir de nuevo un empleo, dado su compromiso reconocido con los revolucionarios y además por la condición de desfavorabilidad en la que se encontraban sus amigos. Y como ella ya estaba reconociendo en esa misma línea, por lo tanto decide volver a su patria, habiendo recibido la despedida de sus amigos. Juan, Victoria y Magda salieron a despedirla al aeropuerto, sin lograr de nuevo ver a Esteban. A continuación, y para finalizar, se narra un final alternativo para la historia. Luego de recibir su carta de despido con el membrete de la Dirección General, Celina recibió una propuesta de trabajo en Quito, una oportunidad de aquellas fortuitas, la que le permitió imaginar aquel futuro utópico, que la niña lectora y amante de historias genuinas que alguna vez fue, siempre hubiese soñado para su vida. En la carta le permitían viajar libremente y escribir sin límites ni paradigmas, chance para amar, viajar con su querido Esteban y olvidarse de barreras. Pero había un gran problema. En las letras pequeñas, aquellas que, si no tienes la delicadeza de esa mujer observadora y sensata, se pasan desprovistas. En ellas se le obligaba a Celina a renunciar a toda construcción política en la que se encontrase inmersa, frustrar su visión de cambio y aceptar el régimen opresor que sabía reinaba por sus tiempos. Sin duda la oportunidad de su vida. No se puede negar que Celina tambaleó un poco con esa prometedora idea. Se detuvo un momento y pensó, ya recorrió tanto, dejar mi país, llegar a este, y que se me cierren todas las puertas. ¿Qué haré?
¿A dónde iría a parar? No, no puedo tirar toda la basura. Sería serle fiel a mi espíritu. Mi hermosa, mi hermoso y escalofriante proceso de desconstrucción ya llevó tanto recorrido. Selina rechazó sin más esa propuesta. No necesitaba amores para sentirse completa, y su deseo silencioso, pero vigoroso, de escribir no sería un sueño al que renunciaría tan fácilmente, ni uno al que se le permitiera construirse bajo los términos de otros. Cogió el teléfono y llamó a su amiga Olga. Al otro día estaban en Colombia, a las afueras de Cali, en un pueblo pequeño, pero acogedor. Dos mujeres fuertes, determinadas, expropiadas de todas partes. Habían sufrido tanto y sentido tanto miedo que ya nada las acoplaba. Sus deseos revolucionarios de transmitir la reconstrucción que llevaban toda la vida forjando y ese reconocimiento del poder innato y arrasador que tenían todas las mujeres. Empezaría a construirse ahí, con las mujeres del pequeño pueblo, Amapola. Mujeres envueltas en una cultura muy patriarcal, pero con un ímpetu que corría por sus venas, tanto tiempo que hasta emanaba por los poros.